Buenas noches, jóvenes. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y también de marcar su asistencia en el aula virtual. Con respecto a eso, con respecto al aula virtual, yo creo que ayer ya arreglamos el tema de las asistencias. Con todo, déjenme estar seguro. Sí, ya arreglamos el tema de la asistencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, de la unidad número 2 están disponibles la documentación, ¿verdad? Hay una actividad de la misión y la visión que creo que ya lo conversamos. Ya, hay una actividad de la misión y la visión que creo que ya lo conversamos. Y también está la actividad de elaborar un plan de marketing, que creo que eso quedó del segundo parcial para este parcial. Y hay una lección que tiene que ver con el proceso administrativo, pero creo que todavía no es conveniente que den la lección. Cuando ya terminemos el material, ahí sería bueno que den la lección. Entonces, esas son, digamos, las novedades. Creo que también ya les indiqué que ya les enseñé el acta, por si acaso existe algún tipo de novedad. Ya, este es el acta y creo que con ustedes no tenía problemas, todos tienen nota, creo que nadie más se ha anexado, tienen buenas notas, entonces digamos que la cosa está bien, aunque me parece, no sé si alguien fue aquí en este curso que me decía que tenía problemas con la asistencia. Me pareció que alguien decía eso, ¿no? En todo caso, en este periodo nos toca hacer el proyecto PIS, entonces las notas de los que son los deberes probablemente sean reemplazadas por las notas del proyecto PIS. Bien, nos habíamos quedado, déjenme ver dónde nos habíamos quedado, en la página 25. Vamos a ver si continuamos. Ya, entonces estamos en el tema del emprendimiento y creo que estamos viendo las cualidades de que tiene que tener el emprendedor. También vimos el tema de la visión, que generalmente es como una declaración para saber cuál es el propósito, ¿verdad? Y tener alguna especie de una referencia de todo lo que se quiere hacer. Entonces ahí se utiliza la misión y la visión. También vimos algunas de las cualidades como la creatividad, la perseverancia, la iniciativa, la integridad, la pasión, también vimos eso. Y también estamos viendo las habilidades del emprendedor, como es la resolución de problemas, el tema de la comunicación y el tema de la planificación, ¿no? Entonces, veamos esto de la planificación, porque no me acuerdo si lo revisamos. Bueno, aquí se requiere una gran habilidad de planeación,
porque el emprendedor que tiene estabilidad generalmente le va un poco mejor en el futuro, porque de alguna manera como que planifica qué va a ocurrir, ¿no? Es como un jugador de ajedrez que está 2 o 3 jugadas adelantado y por lo tanto sabe que puede ocurrir. Entonces el emprendedor pues desarrolla sus planes. Entre los planes que puede planificar el emprendedor estarían en el área de finanzas, que siempre es importante saber dónde va a fluir el dinero, el mercadeo como para saber cómo va a colocar los productos, la producción, también es importante que él sepa cómo se va a realizar la producción, las ventas y también saber con qué personal va a contar. Entonces, todas estas cosas, a pesar que parecerían que ocurren al azar, el emprendedor tiene que estar dominando este tipo de cosas. Entonces, esto lo hace a través de una planeación, a veces lo tienen en la mente, lo cual no todos tienen esa habilidad, por lo tanto siempre es mejor tenerlo un plan por escrito para que todos lo puedan seguir. Eh, Algunas veces los emprendedores tienen éxitos en sus empresas y las empresas tienen que estar listas también para crecer, ¿no? En Estados Unidos creo que hay lo decía uno de estos consultores del dinero, decía que muchas empresas no pasan de su $1.000.000 y esto es porque parece que a partir del $1.000.000 las empresas como que creen que económicamente hablando no les es muy beneficioso, ¿no? Entonces, las empresas también tienen que prepararse para poder crecer y expandirse. Ahora, cuando las empresas se expanden, generalmente aparecen nuevos problemas que el emprendedor tendrá que resolver, ¿no? En muchas ocasiones ha ocurrido, ¿verdad? Que cuando el emprendedor genera una empresa, esta empresa tiene un éxito tal vez poco esperado y este éxito poco esperado afecta el desarrollo de la organización porque no estaban listos para eso de allí, ¿no? Entonces, estos casos sí se han visto. Los emprendedores a veces su problema es por equipamiento porque ya no tienen capacidad para producir según la demanda. A veces su problema es el personal porque no tienen personal capacitado. A veces su problema es el tiempo porque no tienen el tiempo para poder satisfacer todas las demandas. Entonces, cuando las empresas que han tenido éxito crecen y no tienen una planeación adecuada, las empresas pueden fracasar porque se cometen errores, se pierde dinero, no se optimiza el aprovechamiento de los recursos y esto puede llegar a ocurrir. Entonces, hay que estar preparado. Bien, otra de las habilidades que debe tener el emprendedor, pues es el de saber tomar decisiones. Yo recuerdo que había el fundador de Avis Rentacar, él decía que para ser un buen gerente, ¿verdad? Uno trata de tomar decisiones correctas, pero muchas veces las decisiones que toma un gerente no son las correctas. Pero lo que él decía es que es, es importante tomar decisiones, ¿verdad? Y que los gerentes toman decisiones que pueden ser acertadas o pueden ser equivocadas, pero las tienen que tomar, ¿no? Y eso ocurre a veces con los mandatarios de los países. Por ejemplo, en este caso estamos viendo lo que ha hecho el presidente de Rusia, que ha tomado decisiones. Entonces, estas decisiones podrían ser equivocadas, pero igual las tomó. Entonces, esto es importante que también en las organizaciones pues se deben de tomar decisiones y lo peor que puede existir es que no se tomen decisiones. Cuando se toman decisiones puede ser que sean decisiones acertadas, como también puede ser que sean decisiones equivocadas. Son decisiones acertadas, pues obviamente se alcanza el éxito. Si son decisiones equivocadas, entonces se aprende que por ahí no es el camino. Pero si una empresa no toma decisiones, lo más probable es que esa empresa fracase y
no haya tenido la oportunidad de probar algo que lo hubiese sacado de esa situación, ¿no? Entonces, los gerentes y los emprendedores en este caso siempre tienen que tomar decisiones. Estas decisiones los permiten aprovechar las oportunidades que a veces se presentan, ¿verdad? Y también evitan que se desperdicie el tiempo y el dinero, ¿no? Por ejemplo, hay emprendedores que tienden a procrastinar, eso es decir, que están pensando mucho, y entonces si eso ocurre, pues las oportunidades se pueden perder. Ahora, como les decía, a veces las decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas, entonces lo que se aconseja es que el emprendedor tiene que evaluar las ventajas y desventajas de cada posible decisión que tome, así también como los riesgos que pueden ocurrir a corto y largo plazo, y estos riesgos pues de alguna manera tienen que estar medidos, es decir, que el emprendedor sabe lo que podría pasar, pero aún así toma una decisión y toma también un riesgo con cada decisión. Eh, los emprendedores, pues para tomar sus decisiones también tienen que considerar diferentes ideas y diferentes fuentes, es decir, no confiar solamente en una persona o en una fuente, porque a lo mejor esta persona o esta fuente no tiene toda la verdad. Entonces, siempre el emprendedor está diversificando sus fuentes de información de tal manera de que bajo su propio criterio puede tomar las mejores decisiones, ¿no? Analizando la información que le han dado y la fuente. También se debe sondear el mercado y se debe hablar con los consumidores como para saber qué puede pasar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tomar la decisión de sacar un producto al mercado, probablemente puedo hacer planes pilotos para ver qué piensan los consumidores, o si yo quiero retirar un producto del mercado, lo mismo, puedo hacer un sondeo para determinar qué están pensando los consumidores, es decir, si a ellos les parece una buena idea o una mala idea. De hecho, no recuerdo qué líder político, déjenme acordarme. Por ejemplo, miren lo que hace Elon Musk. Elon Musk utiliza, me parece que Twitter, ¿verdad? Y él le pregunta a sus seguidores, oigan, ¿qué les parece? ¿Compro esta moneda o vendo estas acciones? Y entonces el mercado le dice, ¿verdad? Obviamente este Elon Musk tiene más estrategia y eso no es tan inocente como para hacer esas preguntas, sino que él a veces utiliza este tipo de situaciones para hacer creer que es una especie de juego que hace las cosas de manera no intencional, pero seguramente en cada comentario de estas grandes personas siempre hay algo que está por detrás que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes hagan investigación de mercado para ver qué piensan los usuarios, para ver cómo está el producto y qué cosa buena o qué cosa mala dicen para según eso hacer los cambios. Bien, a pesar de que siempre hay la posibilidad de cometer errores, los emprendedores pues tratan de que esos errores sean limitados. Es decir, que la mayoría de las veces las cosas salgan bien. Y si las cosas llegan a salir más, pues el emprendedor lo que hace es aprender de esa situación para no volver a caer en el mismo error más adelante. Liderazgo, esto es una habilidad que permite guiar a otras personas, ¿verdad? A veces se lo logra con el ejemplo, es decir, que la gente imita lo que hace el líder, ¿verdad? Y Y como les decía, pues esto se puede lograr con el ejemplo y generalmente pues un buen líder, un buen emprendedor tiene buenos hábitos, ¿no? Por ejemplo, si alguien es el dueño de la empresa y si comienza a llegar a las 10, 11 de la mañana a trabajar, tal vez los empleados podrían pensar pues que eso está bien y también podrían comenzar a imitar esas malas actitudes, ¿no? Por lo tanto, se predica con el ejemplo, ¿verdad? Y los primeros que tienen que seguir las reglas son las personas de autoridad para que los empleados digan, si él los obedece, pues yo también tengo que obedecer. Bien, generalmente es bueno que los líderes o los emprendedores pongan el ejemplo porque las personas
lo van a respetar, y cuando se respeta, pues también se sigue. A veces una manera de ganar el liderazgo es pedir consejos a las otras personas. Esto hace que las otras personas se sientan importantes al poder dar su opinión. Elogiar las buenas ideas también es bueno, que las personas, cuando son elogiadas, se sienten mejor. Eh, Incentivar las contribuciones, ¿verdad? Esto también incrementa lo que es el liderazgo. Las personas que son consultadas bajo estas modalidades, por lo general, pues se sienten mejor y por lo tanto trabajan mejor, ¿no? Más o menos eso vendría a ser el sistema Z, ¿verdad? De las teorías de la administración. Entonces las personas que están conformes pues van a tratar de esforzarse para contribuir de mejor manera a las empresas. Cuando las cosas no van tan bien, pues entonces también el empresario, o en este caso el emprendedor, tiene que tomar responsabilidad y tiene que tomar decisiones que tal vez no a todo el mundo le gusta, pero que se respeten, ¿no? Y otra de las cosas que motivan a la gente es cuando se tiene algún éxito, ¿verdad? Y el emprendedor dice, no lo hice yo solo, lo hice con mi equipo. Entonces eso también motiva a las personas a a estar contentas en el trabajo. Bien, entonces ya vimos lo que es el liderazgo, es importante para sacar adelante la empresa, y vamos viendo la explotación de oportunidades. Como función principal de la mayoría de los empresarios, emprendedores que inicializan un negocio, pues tiene la administración de los recursos. Es el responsable de hacer buen uso de los recursos, es el responsable de crear y explotar las oportunidades. Entonces deben de tener una muy alta visión del negocio y su contexto para poder afrontar los desafíos que pueden presentarse al momento de tener la empresa, ¿no? Otra de las cosas que tiene que hacer, pues, es asegurarse de que los recursos, los suministros estén disponibles para que la empresa esté lista, y en el caso que se presente alguna oportunidad, se la pueda aprovechar. Y esas oportunidades se traducen, pues, en la consecución, ¿verdad?, de ingresos que pueden venir a través de los productos o los servicios que se ofrecen. Dentro de los recursos, pues, hay los que tienen que ver con las capacidades humanas, ¿verdad? O sea, con lo personal que se tienen, ¿verdad? Entonces, hay que tener una buena relación con las personas, porque a la final, pues, estas personas van a contribuir a alcanzar los objetivos. Ya, uno de los problemas que enfrentan los emprendedores siempre ha sido el poco acceso a los recursos. Generalmente la mayoría de los emprendedores no tienen los recursos que desearían, entonces de algunas maneras como que parten con desventajas, ¿no? Por lo tanto, tienen que ver las maneras de poder sobrevivir a este tipo de situaciones. Aquí dice que, por ejemplo, a los agentes externos es un poco difícil de convencerlos para que hagan las inversiones, porque estos tienen que estar muy bien explicados, ¿verdad?, de cómo se van a utilizar los recursos para el crecimiento de la empresa. Entonces, hay que considerar eso allí. Ya, se trata de convencer a todos estos inversores, ¿verdad?, de que la empresa es rentable, pero tampoco el emprendedor tampoco es que sabe que va a tener éxito. Entonces simplemente, a pesar de que se trata de hacer una proyección de éxito, podría ser que las cosas no salgan bien, ¿no? Entonces esto es algo que también puede ocurrir. Ya, entonces cuando los emprendedores pues generan productos
¿verdad? O generan servicios, realmente no saben qué tanto éxito o qué tanto tiempo estos productos o servicios van a permanecer en el mercado. Por lo tanto, ahí hay una toma de riesgo, ¿no? Y puede ser algo que puede ser aprovechado, o sea, que puede ser rentable, como que también podría ser algún tipo de fracaso. Eh, los recursos y capacidades, pues estos tienen que ver con los inventarios que el emprendedor posee, ¿verdad? Entonces, aquí entran lo que son los bienes de capitales, es decir, cuáles son los activos que tiene el emprendedor para poder desarrollar su estrategia, ¿verdad? Y también poder construir algún tipo de ventaja competitiva. Para la mayoría de las empresas realmente no se cuenta con esta parte aquí, entonces tienen que poner en práctica su creatividad para lograr tener éxitos en los mercados. En algunos casos, algunos han logrado, no todos, algunos han logrado con creatividad poder superar estos obstáculos financieros. Para poder lograr esto aquí, pues obviamente hay que poder ser competitivos. Entonces ya hemos visto pues, que los productos o servicios tienen que ser únicos, tienen que ser escasos, tienen que ser duraderos, insustituibles o inimitables, ¿no? Que es lo que hace una buena diferenciación. El capital va a representar la cantidad de dinero disponible que tiene el emprendedor para moverse en el mercado. Eh, y siempre se va a requerir que tener un capital para poder aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades obviamente involucran trabajo y eso quiere decir que involucran también la suma de esfuerzo de todos los recursos, ¿no? Entonces, sin esto no se pueden aprovechar las oportunidades. Existen en el mercado pues organizaciones que son grandes y por lo tanto tienen un tienen una resistencia a las situaciones del mercado más grande que otras empresas que recién comienzan. Entonces, esta es una modalidad que suelen utilizar las empresas para desaparecer la competencia. Es decir, las empresas pueden resistir en unas malas épocas y ellos saben que los que recién están comenzando no pueden resistir malas épocas. Por lo tanto, tratan de crearle un ambiente adverso a los emprendedores que son competencia para quedarse con el monopolio. Dentro de los... Aún así, pudiendo crear una pérdida en la empresa solamente porque en corto plazo uno va a poder recuperar la venta, ¿verdad? Eso hay bastante aquí en Guayaquil. Sí, aquí las empresas grandes suelen ahogar a las empresas pequeñas. Por ejemplo, un ejemplo de eso es que hace algunos años atrás había muchas farmacias, ¿verdad? Y a la cuenta de hoy en día solamente tenemos 2 o 3 cadenas de farmacias. Las mayorías de farmacias que eran pequeñas, todas esas farmacias fueron absorbidas, ¿no? Por cadenas más grandes que pueden darse el lujo de bajar los precios, de no ganar mucho, ¿verdad? Y ellos simplemente lo mantienen eso por un tiempo hasta que la competencia se ahogue y una vez que se ahoga, pues ellos entran a trabajar, ¿no? Entonces, no son las cosas más éticas, pero como ya hemos hablado aquí, algunas empresas rayan, ¿verdad?, entre lo legal y lo ilegal en su gestión que hacen con respecto al mercado, ¿no? Entonces aquí, la mayoría de las empresas pues quiere tomar, ¿verdad?, el pedazo más grande de la tajada de la torta. Y eso es lo que ocurre. Bien, entonces le decía que el capital pues es una de las cosas que se requiere para poder aprovechar las oportunidades y es escaso. Entonces ahí viene la habilidad del emprendedor para poder administrar bien los recursos, ¿no? Les decía yo que entre los activos que puede tener una organización son las patentes que ha registrado, las licencias que ofrezcan, ¿verdad?, por propiedad intelectual, y también lo que es el capital humano.
Generalmente cuando las empresas recién empiezan y hay un emprendedor allí, generalmente el capital humano es una de las cosas que sí tienen los emprendedores. Lo que no tienen es dinero, pero el capital humano sí lo tienen. Y el capital humano tiene que ver con las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento que tiene el emprendedor o su personal para poder realizar diferentes actividades, ¿no? Entonces, esto es en la mayoría de los casos, esta viene a ser la fortaleza de estas empresas que recién comienzan. ¿Ya? Y es a través de esto de aquí que logran aprovechar sus oportunidades y tener la ventaja con respecto a otras organizaciones. Entonces, sí hay casos, sí ocurre, ¿verdad? Sí hay casos, sí ocurre, pero tampoco no es que este es el común denominador. Sí, son personas especiales, emprendedores especiales, los que a pesar de sus limitaciones han logrado salir adelante con su capital humano. Bien, aquí también tenemos lo que es el capital psicológico, ¿verdad? Dice que esto aquí se está relacionando con los recursos que son poseídos por los emprendedores y que generan confianza, ¿verdad? Entonces aquí dice que el emprendedor pues tiene una energía y la orienta a los objetivos, tiene la planeación para poder cumplir metas, tiene el optimismo para tener, digamos, fe, y tiene la resiliencia, es decir, que se puede adaptar a las adversidades que hayan ocurrido y logra sobrevivir. Bien, cuando el emprendedor va acumulando conocimiento, mientras más conocimiento va acumulando, también puede ser que entienda mejor cómo funciona el mercado y trate de aprovechar las oportunidades que se van presentando. Eh, el capital social de la organización dice que es la suma de todos los capitales sociales internos, ¿verdad? Es decir, cómo se lleva el personal dentro de la empresa. Entonces eso es importante, la parte de las relaciones de los individuos, porque así se sienten un poco más a gusto cuando hay buenas relaciones, ¿verdad? El trabajar es más o menos y se rinde más. ¿Ya? Entonces, los emprendedores o las empresas que recién están emprendiendo, pues generalmente tratan de aprovechar su capital social, que en este caso vendría a ser su personal. En el caso de, por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, por ejemplo, pueden promover los productos, ¿verdad? Pueden tener buenas ideas y se puede aprovechar pues esa frescura de mente que tienen los jóvenes y su conocimiento de moda como para poder aprovecharlo y poder ofrecer los productos al mercado. Ya, a veces los emprendedores, lo que está diciendo aquí, es que a veces los emprendedores no pueden generar todos los recursos internos y por lo tanto tienen que recurrir, ¿verdad?, a recursos externos para poder cumplir sus objetivos. Entonces, en algunos casos existen ambientes dinámicos, es decir, que la empresa tiene que estarse adaptando a relaciones y redes, ¿verdad?, tratando de ajustarse para poder cumplir los objetivos. Y en este tipo de casos que la empresa por sí sola no puede salir adelante por las dificultades que hemos mencionado, a veces trabajan con socios que les ayudan a financiar o a prestar recursos que se pueden aprovechar, ¿verdad? Entonces es como que me busco un socio, o sea, si voy yo solo no puedo ganar, me busco un socio para ganar y aunque no gano yo solo, pero sigo ganando. Esa sería la idea. Entre las estrategias de cooperativas, pues existen las alianzas para poder aprovechar los productos.
y entre esas alianzas generar ventajas competitivas. No sé, tal vez en el cine nosotros hemos visto que hay estudios que se unen o que hay actores que se prestan o escenarios que se prestan. Entonces, la cooperación pues permite crear relaciones de ganar y ganar, donde los que participan van ganando y esto obviamente les conviene. Y también les conviene porque por sí solos no podrían sacar adelante dichos proyectos. Las organizaciones grandes y pequeñas dice, pueden compartir ideas, conocimientos, expertise, ¿verdad? Y pueden aprovechar las oportunidades para innovar de manera colectiva. Ya, una de las desventajas cuando las empresas son nuevas es que como la empresa es nueva no tiene todavía un capital social, es decir, no tiene un nivel de, de, de confianza de la gente sobre lo que dice, lo que proponen sus productos. Por lo tanto, que la empresa puede ser muy buena si no tiene esa capital social, podría tener dificultades para convencer a las personas, ¿no?, que compren sus productos. Ya, cuando existen inversores en la empresa, o sea, ven que una empresa es nueva y eh, hay los empresarios que quieren pedir apoyo para sacar su empresa adelante. En muchas ocasiones, las personas que financian estas empresas tienen dudas sobre las capacidades de estos nuevos administradores en manejar las empresas. Entonces le genera un poco de preocupación de que lo que se ha propuesto no pueda ser finalmente aprovechado por los inversores, ¿no? Entonces, por lo general, a veces los inversores se involucran en los negocios para tratar de que los negocios no se equivoquen. O sea, ellos influyen en las decisiones que se toman. Bien, entonces ahí terminamos este tema del emprendimiento. Déjenme ver, porque falta, cuál es el tema que sigue. Ya terminamos emprendimiento y entonces ahora entramos en la unidad número 2, que es las etapas del proceso administrativo. Déjenme compartirles, vamos a avanzar lo que podamos avanzar. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, estamos en el capítulo número 2, en las etapas del proceso administrativo. Entonces, vamos a ver cuáles son los fundamentos para el proceso administrativo. Como ya sabemos, pues las empresas hoy día, hay bastantes empresas y empresas nuevas que salen. Entonces, las empresas hoy en día tienen que ser dinámicas porque enfrentan muchos retos en el día de hoy, ¿no? Como ustedes ya saben, pues estamos globalizados y por lo tanto pues ya no somos locales, sino que el mundo es nuestro agresor, nuestro competidor. Aquí en Ecuador pues se ven a veces que llegan grandes empresas y eso que Ecuador no es tan atractivo, llegan grandes empresas y las grandes empresas comienzan a apoderarse del mercado, ¿no? Entonces hay mucha competitividad en el día de hoy. Por eso las empresas tienen que ser administradas de manera eficiente y eso quiere decir que sus recursos no tienen que ser malgastados porque son escasos. Cuando eran los años 60, cuando eran los años 70, las empresas eran grandes, tenían grandes cantidades de dinero y podían resistir equivocaciones. Y de hecho las resistieron. Pero hoy en día las empresas no pueden darse el lujo de cometer errores y por eso es que sus recursos tienen que ser administrados eficientemente, ¿verdad?, para que puedan ser racionalizados. Bien, como estamos hablando aquí ahora de la etapa del proceso administrativo, toda empresa tiene una etapa del proceso administrativo independientemente de su tamaño, actividad o herramienta que se utilice, pues todas tienen que ser administradas, ¿no? Y una administración lo que busca pues es manejar los recursos de manera eficiente.
para poder administrar una empresa, y obviamente tienen que conocer cuál es el funcionamiento de la empresa para poder aprovechar eso allí, ¿no? Entonces, el proceso administrativo va a ser el conjunto de fases o etapas, ¿verdad? Por la cual van a poderse hacer la administración. Y esas etapas, a pesar que son fases diferentes, van a estar interrelacionadas en un solo proceso integral. El proceso administrativo es largo, ¿verdad? No se puede especificar. Sin embargo, aquí se la ha dividido en diferentes etapas que son aceptables, ¿no? Las etapas del proceso administrativo son la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿verdad? Entonces tenemos 4 etapas del proceso administrativo que, que todo administrador debe realizar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el gráfico, aquí tenemos el proceso administrativo, hay que organizarse, es decir, ver con qué cuento, ¿verdad? Hacer un inventario de lo que cuento. Hay que tener dirección, es decir, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y antes de todo ello hay que hacer la planeación, es decir, qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Y finalmente tenemos el control, que es que ya está el producto en producción, pero pero no porque esté en producción quiere decir que las cosas van a ir bien. Siempre tiene que haber un agente de control para determinar que las cosas estén fluyendo bien, ¿no? Entonces, así es la etapa más o menos del proceso administrativo. El proceso administrativo va en la mitad y va interactuando con todos y cada una de las fases como un director de orquesta de todo este proceso. Bien, entonces, dentro del proceso el proceso administrativo, dentro de las etapas del proceso administrativo, el primer proceso es la planeación. Y la planeación, que es la primera etapa, ¿verdad? Es una actividad muy importante porque la planeación es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir y también pensamos cómo cómo vamos a trabajar. Por lo tanto, una mala planeación puede terminar en un mal proyecto, ¿no? Entonces, por medio de la planeación, vamos a ver cuál va a ser el estado futuro de nuestra organización. Y para esto, pues, tenemos que evaluar diferentes escenarios que podrían ocurrir. Evaluamos estos escenarios siendo, digamos así, un poquito paranoicos, porque queremos ver cómo la empresa se adaptaría a estos escenarios. Recuerden ustedes que el emprendedor siempre tiene que estar un paso adelante y tiene que estar preparado. La planeación, por lo tanto, va a establecer objetivos, o sea, de lo que quiere lograr la organización. Y una vez que ya tenemos los objetivos, vamos a poder fijar cuáles van a ser las estrategias para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es vender un producto, probablemente una estrategia sea, qué sé yo, vender mucho de dicho producto, ¿sí? Aunque no es muy inteligente esa estrategia, pero eh, digamos que es la estrategia para alcanzar en este caso el objetivo. No es la mejor, no es la más inteligente, pero es una estrategia para poder lograr dicho objetivo, ¿no? Entonces, en esta planeación, pues, se formula lo que va a ser el plan de acción a seguir, donde se van a integrar todas las actividades que se tienen que realizar para poder alcanzar el objetivo de la empresa, que generalmente es colocar su producto en el mercado y venderlo. Esa creo que es la meta de todas las empresas. Bien, cuando nosotros planeamos, pues allí vamos pensando en los problemas que pueden ocurrir y por lo tanto brindamos estrategias que pueden seguir ustedes para el proceso administrativo. ¿Cuál es la importancia de la planeación? ¿Verdad? Es que a través de la planeación se pueden optimizar recursos, es decir, se gasta menos, se puede hacer uso racional de los recursos. Esto también hay veces recursos que no se usan y a veces hay recursos que se usan demasiado. Entonces, si planeamos, podemos saber cuál va a ser el manejo de los recursos. Eh, También con la planeación se puede responder de mejor manera a los cambios de entorno, porque cuando planeamos evaluamos diferentes escenarios. Entonces,
lo más probable es que lo que ocurra esté dentro de la planificación y simplemente se toma el protocolo de seguir esos procedimientos que ya están previamente definidos. Con la planeación se visiona al futuro porque efectivamente nosotros queremos proyectarnos a ver cómo van a estar las cosas en el futuro. Se toman mejores decisiones porque obviamente como yo ya sé lo que puede suceder, yo ya he estudiado lo que puede suceder, entonces simplemente ya tomo mis decisiones sin pensarlo mucho. Se obtiene un mayor provecho de las oportunidades, obviamente si estamos planificados y si también estamos organizados, si se presenta alguna oportunidad, se la puede aprovechar de mejor manera. Se reducen los riesgos, obviamente toda operación administrativa, como ya les dije, tiene un riesgo, pero si ustedes son buenos administradores, el riesgo se reduce. Y parte de ser buenos administradores es de planear, ¿verdad? ¿Qué saca afuera? ¿Hasta qué hora tengo afuera? ¿Qué puede suceder? Todo eso ayuda a la planificación. Se logra maximizar la eficiencia y la eficacia. Obviamente, pues logramos el objetivo y lo hacemos en el menor tiempo posible. Entonces, sí, efectivamente, se logra magnificar esto de aquí. Se orientan las acciones hacia la empresa. Todo el proceso de planificación es para conseguir los objetivos de la empresa. Por lo tanto, lo que buscamos es el bien de la empresa, ¿no? Y la empresa como entidad jurídica tiene también sus pasos que desea seguir. Se minimizan los problemas si yo ya sé lo que va a ocurrir, si yo ya sé lo que voy a necesitar, entonces tengo menores problemas porque yo ya previamente he planificado lo que se va a necesitar, ¿no? A veces, eh, a veces si no nos hacen caso, pues ya es otra cosa, pero nosotros planificamos para minimizar los problemas. Finalmente, como cuando nosotros estamos planificando, ponemos en la mesa diferentes escenarios, entonces esos diferentes escenarios nos pueden dar diferentes alternativas que podemos seguir. Ya, entonces creo que estamos ahí sobre la hora, entonces ya estamos en el proceso administrativo, nos vamos a quedar hasta allí, jóvenes, ¿verdad? Y yo me voy a quedar aquí copiando su asistencia y si ustedes gustan, pues ya se pueden. Listo, jóvenes, ya copié su asistencia, entonces se les agradece por su atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. Buenas Gracias, noches, Leo. licenciado. Muchas gracias. Cuídense, muchas gracias. Buenas noches, jóvenes. Procedo a desconectarme.